Hola, buenas tardes. El Museo Nacional de la Estampa y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les da la bienvenida a la presentación del facsimilar del Códice Starbucks-Clan de Santiago Robles. En esta presentación participará el autor y el doctor Federico Navarrete, a quienes presentaré en este momento. Santiago Robles es maestro en artes visuales, ha recibido diversos reconocimientos como el primer lugar en el concurso de diseño de la imagen del V Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO Cinemex 2008, el premio del jurado en la categoría de carteles de temas y actividades culturales de la 11ª Bienal Internacional del Cartel en México en 2010, el premio único en la categoría de libro de artista en la primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM en 2014 por el libro Semilla de Sol. Su trabajo ha sido expuesto en países como Francia, Austria, Bélgica, España, Italia, Brasil, Irán, Colombia, Cuba y Estados Unidos. En agosto de 2016 presentó la exposición individual Reparadora, curada por Cristian Barragán en el Poliforum Siqueiros. Y en noviembre participó en la muestra colectiva Un Mundo en Común, curada por Pedro Ortiz Antorans en el Exteresa Arte Actual. Es cofundador de Malpaís Ediciones y colaborador de la revista Código. Actualmente es director de identidad gráfica en el Gobierno de la Ciudad de México. Federico Navarrete es doctor en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Investigador titular C, tiempo completo definido, PRIDE nivel D y ESNI nivel 3. Profesor de la asignatura Introducción a la Historia en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor del seminario Diferentes acercamientos cosmopolíticos de los estudios mesoamericanos y Pensando contra el racismo, perspectivas críticas y metodológicas en el posgrado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Es tutor del posgrado en estudios mesoamericanos también en la UNAM. Bueno, pues damos la palabra al doctor Federico Navarrete. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es un gusto estar aquí para la presentación de este Códice Starbucks Clan, que es, por un lado, una obra de arte contemporáneo que pues, maneja todos los lenguajes formales del arte del siglo XXI, pero por otro lado es también un homenaje y una recreación de uno de los libros más famosos de nuestro patrimonio cultural mexicano, que son los llamados códices, es decir, lo que se ha llamado historias pictográficas o historias visuales producidas por los pueblos indígenas de nuestro país desde el periodo prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles, hasta muy entrado el periodo colonial o incluso el periodo independiente. En realidad, en Mesoamérica, a lo largo de miles de años, se desarrolló un lenguaje visual que era muy importante en muchos sentidos. Era un lenguaje que existía en estos libros que llamamos códices, pero que también podemos verlo en murales, como los de Bonampak o los de Cacaxtla, que son, por mencionar solo los más famosos, en bajorrelieves, como los que hay pues en el propio Templo Mayor de México, Tenochtitlán, o en Tula, o en muchas otras ciudades, en vasos pintados de cerámica y en muchos otros soportes. Y una de las cosas más interesantes de estas historias visuales, que hablaban de los dioses y de los hombres y que combinaban muchas veces lo que nosotros llamamos historia y mito en un solo relato, es que siempre vienen acompañados por formas de escritura, ya sea glifos, fechas o textos largos, como en el caso de los mayas, pero siempre la imagen viene con la escritura y la escritura se acompaña con la imagen. De manera que en Mesoamérica no existía, no hemos encontrado ninguna evidencia en la tradición indígena de textos puros, es decir, de textos en que haya solo escritura sin imágenes, y también es muy raro encontrar imágenes que no tengan elementos discursivos, elementos de escritura. También otra dimensión con la que se combinaban estos códices era con los discursos orales, es decir, con las historias que se recitaban, que podían ser discursos, cantos, recitaciones, poemas, y también con el ritual. Generalmente se asociaban con presentaciones rituales de las que hablaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de los códices, y esto es relevante para el caso del Códice Starbucks-Clan de Santiago, es muy importante entender que son una combinación entre lo que nosotros llamaríamos un relato verbal,
lo que se transmitía por medio de la escritura, que nos habla de nombres, de fechas, de lugares, y lo que podemos llamar un retrato visual. Y las dos partes se complementan sin que una se reduzca a la otra. Es decir, el retrato verbal no cuenta cosas que no hay en la imagen, y a la vez la imagen muestra cosas que no son narradas en el lenguaje visual. En ese sentido, no hay que entender a los códices, a las historias visuales mesoamericanas, y esto también creo que es importante para el códice Starbucksland, no hay que entenderlas únicamente como mensajes verbales que transmiten un significado. Es decir, no son como nuestros textos actuales, sino tienen algo mucho más. Son obras de arte, son obras que tienen un valor estético que era muy importante para las personas que vivían en esa época. Y también en Mesoamérica no hay que olvidar que el arte y las imágenes nunca representaban, es decir, no eran concebidos como una manifestación diferente de los seres a los que pintaban, sino que muchas veces se consideraba que las imágenes encarnaban o manifestaban a los seres que pintaban. Esto vale para gigantescas esculturas como la Coatlicue, que era en efecto un cuerpo para esa diosa, la Coatlicue, o lo mismo vale para los bultos de Huitzilopochtli, las imágenes de Huitzilopochtli, y vale también para los códices. En los códices, lo que se muestra del pasado no se muestra como simplemente como una mera representación, sino se muestra como una manera de traer el pasado al presente y de hacerlo real en el presente. Es decir, los códices tenían, estos discursos visuales, tenían una carga que pues, nosotros podríamos llamar sagrada o mágica inclusive, porque permitían que los seres de otra realidad, ya fueran los dioses que estaban en los cielos o en el infierno, o fueran los hombres y los seres que habían vivido en el pasado, vinieran a nuestra realidad y se manifestaran en nuestra realidad. Por eso, entre otras cosas, sabemos que a los códices en tiempos prehispánicos se les ofrendaba sangre y se les alimentaba con sangre, porque los dioses que estaban pintados en los códices eran dioses vivos, que necesitaban ser alimentados como los dioses que se alimentaban en los altares. Y también podemos imaginar que cuando se contaban las historias del pasado, como las del códice Azcatitlan, que fue la inspiración del códice Starbucksland, se traía, no era simplemente que se dijera esto sucedió hace 500 años, sino al mostrar a los personajes en el códice, estos personajes volvían a vivir en el presente. Se hacían literalmente presentes en el tiempo en que el códice era narrado. Entonces los códices eran un puente, más que una descripción del pasado, como nosotros pues, solemos concebir las historias, funcionaban más bien como un puente entre el pasado y el presente. Y en ese sentido también debemos de dejarlos de ver simplemente como depósitos de información, que es como solemos concebir la escritura. Nosotros concebimos la escritura como algo que se hizo en un tiempo y que guarda la información de una manera fiel para el futuro. No, más bien la información en Mesoamérica dependía de la comunidad, se transmitía por tradición oral, no dependía de los códices y de la escritura. La escritura tenía otras funciones, servía para darle un carácter sagrado y un carácter ritual a la historia, para hacer que el pasado viniera al presente. Y creo que esa es una dimensión que puede resultar clave para entender 5 siglos después la empresa que Santiago emprendió al hacer su códice, su nuevo códice del siglo XXI a partir del códice Azcatitlan del siglo XVI. Y pues con esto le cedo la palabra a él para que continuemos con esta conversación. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la institución, al Museo Nacional de la Estampa, al director Emilio Payán, a la subdirectora María Eugenia Murrieta, así como al doctor Federico Navarrete. Es todo un gusto y un honor que esté aquí con nosotros presentando esta publicación. Y también a Ana Carolina, que está moderando este diálogo. Y gracias a todos y a todas ustedes por participar, por acompañarnos. Bien, yo para no dar vueltas cíclicas como los mexicas concebían el tiempo, escribí un breve texto y celebro que el doctor Federico y yo, sin haberlo planeado, nos hayamos puesto de acuerdo para vestirnos de tinta negra y tinta roja olmeca, porque era la tinta de los artistas y de los escritores. Voy a compartirles una presentación.
En octubre de 2015, mes de mi cumpleaños, y con una inmensa palestra política en nuestro país como escenario general, comencé a realizar el Códice Starbucksland. El partido político que había perdido la presidencia de la República tras 70 años en el poder estaba de regreso. Continuaba el aumento en el precio de la gasolina, inclusive tras la implementación de la llamada reforma energética. Las protestas por Ayotzinapa continuaban en lugares tan diversos como Uruguay, y Donald Trump comenzaba sus declaraciones públicas en contra de nuestra población. Ahora no tengo claro cuánto tiempo me llevó terminarlo, porque pasaron muchas cosas durante ese periodo y porque el proceso se vio interrumpido en múltiples ocasiones. La verdad es que ahora no quise asomarme a mi página de internet para hacer un recuento de los otros proyectos que realicé durante ese periodo, porque no tiene mucho sentido en esta presentación. ¿Sí se están pasando las imágenes? Acabo de cambiar. ¿Sí? Okay. Sí, sí se está pasando. Muy bien. Lo que puedo decir es que estoy un poco melancólico, pues considero que con esta publicación facsimilar que hoy queremos compartir con todas y todos ustedes, se cierra un periodo de mi trabajo y también de mi vida. También estoy contento por ello, pues no deseo repetir una misma fórmula en términos profesionales una y otra vez, como lo hemos visto en distintas trayectorias artísticas. Lo que recuerdo es que pude mostrar el códice terminado por primera vez el 15 de septiembre de 2018, 3 años después de haberlo comenzado. El trabajo que realizo relacionado con el campo del arte está conformado por dos partes principales que dialogan y se nutren entre sí. Por un lado, están los proyectos colaborativos que he impulsado con grupos sociales, una tarea en la que he buscado incidir temporalmente en espacios públicos, y por el otro, las obras que tienen que ver con el campo de la representación, de la creación de un discurso visual a partir de un formato determinado. El Códice Starbucksland corresponde a este segundo cuerpo de obra, aunque también retoma elementos de la primera. En un inicio, me explicaba a mí mismo su creación de la siguiente forma. La presente iniciativa consiste en generar un espacio de reflexión en torno a la formación del poder centralista en México desde un punto de vista relacionado con aspectos míticos, históricos, económicos y políticos. La parte medular de este proyecto es la serie gráfica conformada por 22 láminas unidas entre sí a manera de acordeón, las cuales tienen como referencia al Códice Azcatitlán, documento creado durante el Virreinato de Nueva España en algún momento entre mediados del siglo XVI y finales del siglo XVII. Es decir, es un códice hecho ya durante el periodo colonial y esto se puede apreciar en muchísimos elementos que ya iremos comentando, pero uno de ellos, por ejemplo, es la perspectiva de estas escaleras que pueden ver del lado izquierdo. Como bien mencionó la historiadora del arte Natalia de la Rosa hace un año en este mismo Museo Nacional de la Estampa, el nuevo códice formaría parte de un proyecto de largo alcance que comenzó en 2013 e incluyó una serie de muestras, caminatas, diálogos y actividades, y finalmente concluye con la publicación del libro Migración, Migración con M de McDonald's, el año pasado, y este 2020 con la edición facsimilar del Códice Starbucksland. Ahora que volví a visitar el códice para su publicación, gracias a la complicidad de la Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva, me doy cuenta que mis intereses no apuntaban únicamente hacia la formación centralista del poder en nuestro contexto, sino también buscaba acercarme a mí y a los lectores a las eternas preguntas que han acompañado a la creación artística a través de la historia, desde las cuevas de Altamira, pasando por las representaciones de Brahma, Vishnu y Shiva, la Capilla Sixtina, hasta un árbol de la vida realizado por las manos de una artesana o artesano de Metepec, Estado de México. Paul Gauguin tituló una de sus obras más conocidas con estas mismas preguntas durante su segunda estancia en Haití, justo antes de intentar suicidarse. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Con esta obra, el pintor, quien originalmente se desempeñó como agente de la bolsa, nos ofrece una declaración de principios, un manifiesto. No podemos permanecer mucho tiempo en esta pintura, pero quisiera sugerir que su creador buscó plasmar una serie de sentidos o la búsqueda de una serie de sentidos para su vida con esta imagen. Por otro lado, se trata también de una mirada instantánea del estado actual de su entorno, una fotografía Polaroid realizada magistralmente. Es una explicación del pasado y el futuro a partir de lo que su creador percibió en aquel presente,
Igual que los mexicas intentaron reconstruir su pasado, ya en tiempos de esplendor de Moctezuma Ilhuicamina, el primero, y buscaron representar este pasado glorioso con sus imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver el códice, esta imagen del Códice Boturini, que se piensa que es una copia de un documento mexica original. También podemos recordar brevemente cómo es que Dante Alighieri en la Divina Comedia posiciona en su descripción del infierno a sus rivales políticos de la época, ubicándolos en los anillos más profundos y crueles en términos de castigos demoníacos, debido a que eran los espacios más alejados de la vista de Dios. Es decir, el poeta italiano planteó con su obra un pasado eterno que se mezcló con un presente inmediato, el cual llega hasta nuestros días a través de su obra. Y no es que me esté comparando, solamente estoy describiendo un mecanismo. Con esto, lo que quiero señalar es un elemento muy importante que tuvo que ver con la creación y desarrollo del Códice Starbucksland, pero que también determina a otras disciplinas, como al estudio de la historia. No somos capaces de ver lo que es ni lo que está, sino que somos capaces de ver solo lo que hemos aprendido a ver, como parte de un contexto y una serie de subjetividades desarrolladas. Es decir, la realidad no es un ente inamovible y absoluto. Depende, como nos mostró Akira Kurosawa en su maravillosa película Rashomon, de la perspectiva de quien la está observando, de quien la analiza. Las nociones de realidad, memoria y hecho histórico, con saludos especiales a Murillo Karam, se relacionan de una manera compleja. Debido a esto, es que Starbucksland participa de manera entusiasta en el ejercicio de concebir al pasado como una fuente inagotable de lectura, de interpretación y de generación de sentidos. Tiempo después de haber concluido con la realización del códice, encontré el eco de lo que acababa de realizar en la voz de un poeta que dijo: «Todo es presencia, todos los siglos son de este presente». Y esta idea me pareció fundamental porque creo que si al pasado lo dejamos encerrado únicamente en la vitrina de un museo o en un cajón y no lo volvemos parte de nuestro quehacer cotidiano, este pasado se petrifica y muere. Todos los tiempos se reúnen entonces en la laguna de los tiempos actuales. Esta idea poética podría acompañar también algunos de los proyectos que he impulsado en el último lustro. En el mismo año de 2015, realicé, con la participación de los vecinos de la unidad habitacional Miguel Lerdo de Tejada, un mural dividido en dos partes y de generosas dimensiones. En él se encuentran representados y reinterpretados algunos acontecimientos relevantes, y otros no tanto, de la historia de Azcapotzalco, lugar en donde se encuentra ubicado el condominio. Debido a que una de las secciones de este mural se encuentra en el área de juegos infantiles, uno de los ejes de trabajo propuestos a la comunidad tuvo que ver con la apropiación de elementos del arte prehispánico para reinterpretarlos en un contexto contemporáneo de capitalismo tardío, es decir, actual. No había manera de hacerlo de otra forma. La apropiación e interpretación de distintos elementos del entorno es uno de los mecanismos lúdicos más comunes entre la población infantil. De esta manera podemos ver cómo las hormigas del hormiguero fundacional de Azcapotzalco surgen y cobran vida, al igual que el maíz, surgiendo de unas bolas Pokémon. O cómo es que este teocalli, del lado derecho, cuenta con una antena en la parte superior para recibir y codificar las señales divinas. 5 años después, este mural se mantiene en buenas condiciones porque las personas que conviven diariamente con él lo idearon, lo crearon, es suyo y lo cuidan. No se trata de la imposición vertical proveniente en idea y factura de un colectivo de artistas externo. Otro de estos proyectos podría ser Reparadora, que consistió en pensar y realizar acciones relacionadas con el uso que le damos al suelo que todos en esta ciudad pisamos, unos más que otros, y que por lo tanto compartimos. En este suelo, que se iba reparando simbólicamente por el equipo de Reparadora con ayuda de vecinos de distintas partes de la Ciudad de México, se encuentran las capas, los días, los años, los sexenios superpuestos, los monumentos, las huellas debajo del asfalto que aún están con vida. Para la presentación pública del proyecto en el Poliforum Siqueiros, contamos con la presencia de distintos invitados que hablaron sobre acontecimientos que se han llevado a cabo en el espacio público de esta ciudad
desde la época prehispánica hasta la moderna, teniendo como protagonista al piso que permanentemente se encuentra fragmentado, roto y en construcción. A través de estos ejemplos se pueden vislumbrar ciertas características que me interesan explorar como parte del quehacer artístico: la conjugación de distintos momentos históricos en un presente expandido, la horizontalidad entre quienes proponen la obra, la realizan y quienes van a convivir con ella cotidianamente, así como el formato de publicación para preservar los planteamientos y las acciones llevadas a cabo. Bueno, voy a hacer un breve comentario sobre la trayectoria artística de Santiago y sobre todo sobre Starbuckstlán. Estuve revisando algunas otras obras que también tratan sobre códices o se empezaron a gestar desde códices o que hablan de la tradición o las culturas mesoamericanas en México. Y leyendo sobre Guillermo Gómez Peña, que es artista del performance y escritor, que hizo la introducción para la carpeta Aztlán con Aguafuertes y Aguatintas de Demián Flores, encontré una cita que creo que va muy acorde con lo que se está comentando en esta presentación, que justo habla sobre las migraciones, ¿no? Que es el tema principal del Códice Azcatitlán y también de Starbuckstlán. Y dice: durante el doloroso proceso de chicanización o americanización en el sentido más amplio de la palabra, logramos construir puentes invisibles y túneles entre el pasado y el futuro, el norte y el sur, la memoria y la identidad, la América indígena y la alta tecnología, el arte y la política. Estos puentes y túneles hechos a mano pueden resultarle más útiles a las actuales relaciones mexicoamericanas que los puentes retóricos supuestamente erigidos por el Tratado de Libre Comercio y los medios globales de comunicación. Creo que esta cita casi, pues sin quererlo, une muy bien lo que dijo el doctor Navarrete acerca de los códices como puente entre el pasado y el futuro, y nos da pie a hablar de la temática del Códice Starbuckstlán, que es el contexto del Tratado de Libre Comercio. Creo que no pudo haber habido cita más precisa en este momento. Entonces, le cedo la palabra al doctor Federico Navarrete. Gracias, Ana Carolina, y gracias, Santiago. No, pues definitivamente la presentación que acaba de hacer Santiago de su obra también me hace muchos ecos con la reflexión que ya les venía planteando desde mi primera intervención sobre los códices prehispánicos. Y pues disculpen que siga con la lección de historia, pero me parece que justamente es importante tener estos referentes para entender un poco cómo es que una obra en el siglo XXI puede retomar tantos elementos de una tradición como fue la tradición de las historias visuales mesoamericanas, ¿no? Mesoamericanas. Y una cosa que cabría señalar y que creo que tiene mucho que ver, como les decía, con el tipo de trabajo que realiza Santiago, que siempre tiene que ver con un sitio específico, con contextos muy particulares, y no solo con la producción de obras que tengan su vida independiente, digamos, de sus contextos, sino son obras localizadas en sitios particulares, es que los códices indígenas siempre fueron obras de este tipo, es decir, obras que derivaban su valor y su riqueza de su relación tanto con sus productores, con quienes la habían hecho, como con sus receptores, con aquellos para quienes estaban pensando. Los códices en realidad en Mesoamérica, según tenemos evidencia, se quemaban y se destruían, se quemaban, se deshacían de diversas maneras y se volvían a pintar en repetidas ocasiones. Por ejemplo, sabemos que en tiempos prehispánicos, Itzcoatl, el flamante emperador mexica que derrotó a Azcapotzalco, ordenó quemar los libros de historia antigua
para construir una nueva historia de los mexicas, que es justamente la historia que es recogida en el Códice Boturini y en el Códice Escatitlan, que ya hemos mencionado. Sabemos también que en el siglo XVI, pues los españoles quemaron muchos libros indígenas por considerarlos idolátricos, por su relación con la religión prehispánica, pero también sabemos que muchos indígenas destruyeron sus propios códices. Y lo que produjeron fueron nuevos códices, como el Códice Azcatitlan, que son códices que están hechos para un nuevo público y para una nueva situación. En ese sentido, no son propiamente auténticos, y de eso vamos a hablar más adelante, sino son siempre recreaciones de una tradición. Lo que importa en las tradiciones indígenas es la comunidad que es la portadora viva de su memoria. Lo que importa que es que los viejos conozcan las antiguas historias, que los pintores sepan pintar a los personajes, que los cantantes sepan cantar, que los poetas sepan componer su poesía y que puedan entonces realizar una nueva historia cada vez que sea necesario. No importa tanto, como nosotros solemos concebirlo, que la historia esté guardada en un libro o que esté metida en un archivo o que esté exhibida en un museo. Para los pueblos indígenas, ninguna de esas cosas tendrían valor. Ni los libros viejos, ni los archivos, ni los museos. Las piezas arqueológicas, lo que nosotros llamamos piezas arqueológicas, es decir, sus obras de arte, sus códices y sus historias, tenían sentido porque estaban vivas. Y esa vitalidad tenía que ver con su relación con el ritual. O sea, un códice en sí mismo no era nada si no era mostrado ritualmente. Es decir, si no se hacía una ceremonia formal, solemne, en que los expertos, los tlametini, los sabios, mostraran el códice y a la vez relataran la historia que acompañaba el códice. En náhuatl, lo que nosotros llamamos contar, se dice siempre ita y pogua, que quiere decir ver o mostrar y narrar. Es decir, nunca la imagen sola, nunca la palabra sola, siempre la imagen y la palabra formando un conjunto más amplio. Y en estas representaciones rituales de los códices había también música, había también danza, y seguramente se quemaba copal y se realizaban todo tipo de ceremonias que le daban al ambiente una solemnidad y una fuerza particular. Y era a través de esta representación ritual que el códice adquiría su vida. Que el códice, como les decía, se convertía en la manifestación de la tradición que era presentada por aquellos que la conocían, por los sabios, pero también impactaba a su público. El códice era visto por su público y convencía a su público de lo que estaba diciendo el códice. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en las historias escritas en el siglo XVI, basadas en códices, muchas frases que dicen como, por ejemplo, aquí está Moctezuma, he aquí Aztlán. Esto nos indica que así se contaba el códice. Se mostraba el códice y alguien decía, aquí está Moctezuma. Pero para nosotros, aquí está Moctezuma, pues la manera más fácil de leerlo es como cuando nosotros nos tratan una foto y nos dicen, aquí está Carlos Salinas de Gortari. Bueno, es la foto de Salinas de Gortari y punto. Digo, perdonen por el ejemplo que puse, pobre Moctezuma. Pero en el caso de los códices, cuando decían, aquí está Moctezuma, lo más probable es que en medio de ese ritual, ese Moctezuma que ahí estaba, no solo estaba ahí porque se podía ver en una imagen, sino al afirmar aquí está Moctezuma, de alguna manera el Moctezuma del pasado se hacía presente en el momento de la escenificación del códice. Y entonces aquí está, tenía un carácter mucho más literal. Qué bueno que no funciona aquí, que no se nos apareció Salinas de Gortari en esta presentación, para que vean que no se puede uno tampoco estar invocando a cualquier persona, ¿no? Sino hay que ser cuidadosos con quién quiere uno presentar en los códices. Pero bueno, el punto era justamente que entonces los códices no eran una descripción del pasado, sino más bien habría, inclusive, una de las maneras de describir la escritura entre los pueblos nahuas es italoni, que significa, en náhuatl, significa un instrumento para ver. Porque los códices funcionaban de alguna manera como instrumentos no para hablar del pasado, no para visualizar el pasado en la distancia, sino para ver el pasado traído al presente. Aquí está Moctezuma significa que Moctezuma se vuelve visible y su presencia tiene fuerza.
Aquí está Aztlán, significa que Aztlán de alguna manera se hace presente en México Tenochtitlan 300 años después de que los mexicas lo dejaron. Aquí está Huitzilopochtli, implica que el dios Huitzilopochtli está presente de alguna manera en el ritual. Entonces, obviamente, el traer a los personajes del pasado al presente tenía también efectos. Por ejemplo, si uno invoca a Moctezuma, pues está uno invocando el poder conquistador de los mexicas. Entonces, decir aquí está Moctezuma es decir también aquí está la fuerza guerrera del emperador, del flechador del cielo, del gran emperador que de alguna manera es el legislador y el organizador de lo que llamamos Imperio Mexica. Entonces, traerlo al presente implica traer consigo toda la fuerza política, toda la fuerza sagrada, toda la fuerza histórica de este personaje. Y algo así nos permite entender cómo lo que debe haber significado estos códices del siglo XVI, ya producidos después de la conquista, que reproducen de alguna manera lo que nosotros llamamos el pasado prehispánico. Y no conste que en esa época no se llamaba así, y conste que justamente el chiste de estos códices es que no nos están hablando propiamente de lo que nosotros llamaríamos un pasado. Porque cuando nosotros pensamos en el pasado, para nosotros el pasado siempre quedó atrás y es distinto del presente. La historia moderna se basa en una distinción ontológica entre presente y pasado, que dice el pasado es inaccesible y solo podemos verlo por medio de los vestigios que nos dejó el pasado, como puede ser la escritura, como pueden ser las piezas arqueológicas, como pueden ser las diferentes evidencias del pasado. En cambio, desde la perspectiva de los códices coloniales, por ejemplo, como el Códice Escatitlán, el pasado no es inaccesible. El pasado, por medio del códice, se vuelve a actualizar en el presente y es traído al presente. En ese sentido, no es pasado, sino se vuelve parte del presente. Y lo que es muy interesante, que vamos a ver más adelante, es que ese pasado que se trae al presente tampoco es el pasado puro, porque justamente el pasado puro está allá y a nadie le importa. Es un pasado que sirva en el presente. Entonces, como vamos a ver en el Códice Escatitlán, algunos elementos de ese pasado están occidentalizados, por así llamarlo, están cristianizados, por así llamarlos, pero justamente eso tiene que ver con que la única manera en que el pasado, lo que nosotros llamaríamos pasado prehispánico, es decir, la historia de Aztlán, la historia de la fundación, todo eso, pueda seguir siendo importante en la situación del periodo colonial, es precisamente si tiende puentes con la realidad nueva del periodo colonial, con la pintura occidental, con el cristianismo, con las influencias europeas. Un pasado indígena 100% puro, por más que los arqueólogos de Lina sueñen con él, no puede existir, porque en el momento en que el códice está siendo pintado en el siglo XVI, lo trae hacia el presente y lo vuelve presente. Entonces, el sentido no es reproducir un pasado incólume, un pasado que no haya sido tocado por el presente, sino el sentido es producir en el presente un instrumento para comunicarse con ese pasado y para traer al presente todas las cosas importantes de ese pasado. Lo que me hubiera ayudado a poner en mis exámenes de secundaria ahí un dibujito, ¿no? Aquí está Albert Einstein. Es que me hubiera salvado. Bueno, muchas gracias, doctor. Para complementar lo que acabas de comentar, me gustaría explicar una breve idea sobre los materiales con los que está hecho el códice, porque precisamente hablan sobre esta invocación a uno de los dioses con los que tenían asociado el color rojo. Entonces, siendo el rojo un color primario, la fuente predominante de este pigmento para las culturas nahuas era la grana cochinilla, llamada nochestli, que en náhuatl significa sangre de la tuna. Los mexicas cultivaban grandes nopaleras como alimento de la cochinilla, quienes producen el rojo carmín con su propio organismo. Al respecto, la poeta juchiteca Natalia Toledo escribió: sangre de nopal, rubí de espinas sobre la carne de los insectos, mano de Cristo sembrada, llora la tinta que visten las oaxaqueñas. Son las hembras de este insecto hemíptero. Hemíptero quiere decir que chupan su alimento, como las pulgas, y parasitario de los nopales, las que producen este tinte que se ha utilizado de diversas formas a lo largo de la historia
Recientemente, por ejemplo, para abocar mezcal. Los machos cochinilla, para variar, no sirven para nada o para muy poco. En el Códice Starbucksland, este pigmento es utilizado y sirve como vínculo entre algunos significados del color rojo, el cual, según el doctor Eulalio Ferrer, para los mexicas incluía una relación con el dios de la guerra Tezcatlipoca, quien otorgaba poder en las batallas y era una de las principales deidades de aquella civilización. Posteriormente, esta grana, este insecto, que en Europa se pensaba que era tierra, no animal, y de ahí vino el nombre de grana, fue ampliamente exportado para su uso en la rama textil. En el Palacio de Bellas Artes de México pudimos apreciar hace un par de años en la muestra Rojo Mexicano cómo es que este pigmento fue utilizado inclusive por artistas que parecerían tan lejanos a esta tradición en tiempo y espacio como Velázquez o Van Gogh. Pero también la grana, durante el periodo colonial, sirvió para viajar a ultramar y teñir las vestiduras de las cortes europeas, el rojo del rey. Finalmente, este color carmín fue ocupado como tono representativo del partido político que gobernó México durante más de 70 años y que, como mencioné en un inicio, en 2015, cuando comencé a realizar este códice, había regresado a la presidencia. Es así como podemos apreciar de una forma muy general y discontinua cómo es que al color rojo se le ha asociado con el poder de múltiples formas a través de la historia. Además de este color natural, el Códice Starbucksland está realizado con pintura acrílica, la cual en muchos sentidos es un reflejo de la época en la cual nos tocó vivir. Es un material sintético, producido masivamente y que seca muy rápido. Es decir, es un material artístico que ofrece resultados inmediatos porque en el modo de vida actual no tenemos tiempo para estar esperando a que la musa artística se digne a aparecer. En cuanto la vemos, la tenemos que poner a trabajar en chinga porque se nos vencen los periodos de convocatorias, los estímulos, las becas, los incentivos, los apoyos, los trámites en Hacienda y de paso también se nos acaba la vida esperando a que la mentada pintura seque. Esos lujos de tardarse años y años realizando una misma obra solo se los podía dar Da Vinci y sus contemporáneos. Por lo tanto, uno de los dos sentidos de hibridación de este proyecto, del segundo hablaré más adelante, tiene que ver con el encuentro de estos dos materiales gráficos que ideológicamente se encuentran de una forma tensa, problemática, por pertenecer a dos visiones opuestas y contrarias del mundo. Una, establecida en términos más armoniosos con la naturaleza, y otra que parte de la visión de dominio del ser humano sobre ella. Estos materiales tienen como soporte un papel elaborado a mano de forma sustentable por artesanos del Valle de Etla, Oaxaca, relacionando al proyecto de manera física con el papel amate. El papel con el que está elaborado el Códice Azcatitlán es distinto, es europeo y sus medidas son menores al Starbucksland, 21 por 28 centímetros, es decir, aproximadamente un tamaño de carta horizontal. Por lo tanto, como podemos apreciar, busqué generar con esta obra una vinculación interpretativa, cromática y física entre el pasado y el presente de nuestro territorio y de las personas que habitamos en él. Aquí les quiero mostrar un poco el proceso de creación. El papel que hacen en el Valle de Etla, a partir de una infraestructura del maestro Francisco Toledo, se presenta en dos modalidades. Del lado izquierdo arriba podemos ver el papel hecho a mano natural, con las fibras naturales, y del lado inferior izquierdo podemos ver a este papel cuando le introducen tinte de grana cochinilla durante su creación, es decir, ya está incluido en la pulpa y por eso y debido a esto se ve la diferencia de tono en el fondo. Una vez que realicé los dibujos, como podemos ver en la esquina superior derecha, agrego la tinta y agrego el acrílico, que son materiales que chocan entre sí, no se adaptan fácilmente. Entonces resulta, digamos, un reto lograr la solución de la imagen debido a esta confrontación que concibo no solo como histórica, sino también ideológica, y posteriormente, ya que está esta base, en donde se alcanza a ver el lápiz al fondo, comienzo a detallar
con los tintes y así obtengo las imágenes finales como se ve en la esquina inferior derecha. Esto fue un poco como el meme del caballo, ¿no? ¿Cómo se dibuja un caballo? Bueno, primero las piernas y luego así lo terminas. Otra cosa también es que conforme cuando inicié el códice, creé una copia con la ayuda de Verónica Bapé, que es una excelente artista. Hice una copia a mano de la primera parte del códice, buscando emular lo que ha sucedido a lo largo de la historia con estos documentos. Por ejemplo, actualmente, lo platiqué con el maestro Federico, nosotros solo conocemos el lienzo de Tlaxcala por una copia que se hizo del lienzo, pero no conocemos el original. Entonces, para una serie de exposiciones, creamos esta copia del Códice Starbucksland, que está incompleta, que está resuelta técnicamente, digamos, distinta, aunque buscando asemejarse al original, y esta copia circuló por distintas exposiciones, en lo que yo ganaba tiempo para obtener, para terminar el códice, digamos, original. Aquí se puede ver la comparación. En la esquina inferior izquierda está el códice terminado, la versión original, y arriba está encuadernada la copia, que fue la que circuló por distintos ámbitos. Y ahora, lo que estamos aquí presentando es la copia facsimilar de este original, que la pueden ubicar en la esquina inferior derecha. Y para su proceso de creación, le pedí a Rodrigo Alarcón, director de la Sociedad Anónima de Representación Autogestiva, que nos explicara brevemente cómo funciona el proceso de la risografía, porque precisamente combina esta parte tradicional de un producto artesanal hecho a mano con una tecnología moderna que todavía no ha sido ampliamente difundida. En realidad yo solo junté un par de imágenes para que estuvieran pasando en la parte de atrás mientras explico un poco esto. Si quieren que nos detengamos en algo, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Yo soy Rodrigo, soy el director de la Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva, SARA. Y bueno, en realidad la risografía es una palabra con truco, ya que se le adjudicó a un sistema de duplicación digital en stencil creado por una empresa japonesa llamada Riso. La realidad es que cuando decimos risografía nos referimos a la forma de imprimir con duplicadores digitales de dicha empresa. Existen otras compañías que fabrican o que fabricaron estos duplicadores digitales, como lo fue en su momento el mimeógrafo Gestetner, pero fue Riso de las pocas compañías que continuaron con el desarrollo de esta tecnología. Una cosa importante que todos debemos de saber es que los duplicadores digitales en realidad no fueron creados para atender en el mundo de las artes, sino a un mundo corporativo y empresarial que existía y exigía una alta demanda de documentos duplicados en un bajo costo y a gran velocidad. Tampoco fueron pensados para la creación de libros y códices u otros objetos artísticos, pero las características de impresión tan particulares de los duplicadores Riso despertaron mucho interés y curiosidad entre las comunidades artísticas y gráficas alrededor del mundo. En rasgos muy generales, los duplicadores son máquinas parecidas a las fotocopiadoras, pero con una característica fundamental, que imprimen a partir de esténciles creados por la misma máquina, adhiriéndose a un tambor o cilindro interno, similar al rodillo de una máquina en offset, como podemos ver ahorita, pero con la peculiaridad que es un stencil bastante más similar a la malla serigráfica. Estas características, más la velocidad y los bajos costos de impresión, logran hacer que sea una máquina con cualidades únicas, lo que ha creado a nivel internacional un gran interés para experimentar y jugar con ellas. Son las plantillas creadas internamente por la máquina lo que la convierten en un aparato muy práctico, ya que si lo comparamos con la xilografía o litografía, estas matrices y sistemas de impresión, a los cuales les toma mucho más tiempo crear y prepararlas,
y entre el tiempo, materiales, hacen que los resultados sean un poco más, o sea, los costos sean más elevados. Y en contraste con el duplicador, donde creamos rápidamente las plantillas, se hace una separación de colores por medio de la computadora, como lo estamos viendo también ahorita, y podemos de esta forma imprimir grandes volúmenes, al igual que en el offset, pero sin tener que hacer los tirajes que el offset nos exige, ¿no? Que muchas veces son muy altos. Hablando en el caso específico del códice que hicimos con Santiago, estuvimos en constante comunicación con él y después de hacer varias pruebas de color, como podemos ver en esta imagen también, en el que estábamos descartando diferentes opciones, viendo diferentes formatos, si el formato del códice iba a ser como a escala 1:1, iba a ser un poco más chico, ese tipo de cosas. Después de varios formatos y prototipos, decidimos utilizar también los colores rojo y negro, debido a las características que Santiago ya siempre ha mencionado, ¿no? Aquí es donde nuevamente cobra importancia la técnica de risografía, ya que ambos sabíamos que no queríamos hacer solo una versión fotostática del códice original, queríamos llevar una experiencia de lectura y tener como el códice real en manos del público, ¿no? Ese fue, creo yo, que el verdadero reto en la creación de esta pieza facsimilar, que sí queríamos que tuviera el formato corrido de códice. Eso nos parecía fundamental. Y eso en términos de producción, pues también nos generó muchos desafíos, y quiero pensar que, pues comparándolo con la forma en la que se creaban códices antes, era pues muy diferente. Estoy casi 100% seguro que no tenían esta longitud de tantas láminas, tampoco, definitivamente tampoco tenían las mismas herramientas para crearlos, y pues tampoco se hacían para que todo el mundo los tuviera, ¿no? Eso a mí me parecía muy interesante. Pero bueno, pese a estas complejidades en hacer un facsimilar en forma y en formato de códice, creo que sí logramos obtener un buen resultado, y también junto con la increíble colaboración de otro taller aquí en la ciudad, a cargo de Su Jin Wong, también pudimos crear un estuche conmemorativo para cuidar esta pieza increíble que Santiago creó. En las láminas que están sucediendo atrás son un poco un par de imágenes de talleres que existen en el mundo de la risografía, y podemos ver ahí un par de máquinas, de los tambores, de los resultados que se pueden obtener. Ese es nuestro estudio específico. Los otros habían sido otras referencias de talleres que existían, bueno, que existen en estos momentos. Y pues bueno, en realidad creo que esa es lo que lo que tengo que decir en términos de la elaboración del mismo códice. Y si quisieran puntualizar sobre algo, pues con gusto lo puedo hacer también. Pues después de la explicación de los materiales y las técnicas utilizadas para el códice, habría que señalar nada más que para el códice Starbucks-Plan, desde luego, pues se utilizan las técnicas del momento, y hay que decir que el códice Azcatitlán también utilizó técnicas innovadoras para el contexto en que estaba siendo producido. En primer lugar, se utilizó un formato que no existía en tiempos prehispánicos, que era el formato precisamente de códice. En la técnica de impresión europea se llama códice a lo que nosotros llamamos libros. Es decir, grupos de hojas de papel en pliegos que se cosen para formar cuadernillos, y que luego se pegan o se cosen también para formar un volumen con un cierto número de páginas. Este formato de libro a la manera europea, que se llama códice, estrictamente hablando, no era el formato de los libros mesoamericanos, de los Amoshli, que se producían con tiras, ya fueran de papel amate, como en el caso del códice Starbucks-Plan, o que se producían con tiras de pergamino, sobre todo particularmente piel de venado, era la que se solía utilizar para eso, y que tenían un formato más bien de grandes biombos que se podían doblar y desplegar en tiras muy largas.
Por ejemplo, la tira de la peregrinación que mencionó Santiago originalmente y que una copia se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Antropología, tiene este formato de tira. Sin embargo, el Códice Azcatitlán y muchos códices coloniales adoptan el formato de libro europeo. Aquí ya tenemos un cambio de medio y para los tlacuilome, para los pintores indígenas, este nuevo medio implicaba una serie de desafíos formales, que el primero de los cuales era precisamente el mantener una narración continua entre páginas discontinuas. En un biombo o en una tira es muy fácil mantener una narración continua porque no hay rompimientos. Sí, la historia se puede ver parcial o totalmente, pero es una historia continua, como por cierto, me imagino que es el original del Códice Starboxtlán que está, que tú pintaste, una sola tira, o bueno, más bien juntaste varias tiras, pero el conjunto es una sola tira, una unidad. Exacto. Sí. En cambio, en un libro a la europea, como es el Códice Azcatitlán, tenemos que las páginas se acaban y que hay rompimientos en la secuencia de las imágenes. Entonces, una de las cosas que hicieron los autores del Códice Azcatitlán, y que para mí fue clave en mis investigaciones sobre este códice, fue tener siempre el cuidado de que la línea que representa el camino que siguen los mexicas entre Aztlán y Tenochtitlan, que en todos los códices de migración es siempre una línea continua que no se interrumpe, porque justamente lo que intenta mostrar es que fue un solo camino que no se interrumpía. Bueno, en un códice, pues la línea se tenía que interrumpir porque terminaba una página e iniciaba otra página, pero si vemos el códice, la línea siempre termina a una altura específica y siempre se inicia en la página siguiente a la misma altura con la que terminó en la página anterior. De manera que se mantiene en el formato de un libro europeo con páginas discontinuas la continuidad del formato de la tira mesoamericana. Entonces, esto fue una manera en que resolvieron un problema de medio con una solución tradicionalista. Tratar de reproducir el formato tradicional en un formato nuevo. Tratar de dar la ilusión de la continuidad de la tira en un formato discontinuo en que esa continuidad no podía existir. Pero entonces, en ese sentido, esa fue una solución que podríamos llamar conservadora, porque trató de mantener la tradición con un formato físico nuevo del libro. Por otro lado, tenemos otros ejemplos en que los autores del Códice Azcatitlán, y no sé si podríamos ver las imágenes que había pedido, utilizan elementos claramente innovadores que están siendo tomados de la tradición pictórica y religiosa europea. Entonces, por ejemplo, justamente en esta, podemos ver la siguiente página. Esta es una bellísima lámina de Chicomozoc que está pintada en general de acuerdo a los principios pictográficos mesoamericanos tradicionales, es decir, no hay un espacio, no se representa el espacio por medio de perspectiva, no se crea un espacio pictórico artificial, sino que se presenta a todos los personajes en fila como si estuvieran en dos dimensiones en realidad, y se les presenta a todos de perfil, sin una profundidad física, no se crean escorzos ni se da volumen a los cuerpos. Pero si vemos la siguiente escena, la de el camino que va entre las dos montañas, la siguiente página la tendremos. Entonces vemos una lámina en que, los autores del Códice Azcatitlán utilizan un formato claramente tradicionalista mesoamericano. Sin embargo, podemos ver, no, era la anterior. Esta, no. ¿Esta? No, la anterior. En esta lámina, por ejemplo, vemos que del lado derecho tenemos un paisaje pintado de acuerdo a muchas de las convenciones paisajísticas europeas de la época. Tenemos, por ejemplo, una sensación de profundidad. Claramente este paisaje tiene algún tipo de perspectiva que nos da la sensación de que penetra hacia el fondo de la página, completamente contraria a la página sin dimensión que habíamos visto anteriormente. Esto es dado con un efecto de perspectiva aérea, como los que utilizaba Leonardo da Vinci en la época. Pintando más claro lo que está lejos, se crea una sensación de profundidad espacial. Y tenemos también varios personajes que le dan la espalda al espectador, a la persona que está viendo la hoja, lo cual implica que están dentro de un espacio artificial. O sea, que se está construyendo la ilusión espacial, que es una técnica pictórica europea. En Mesoamérica el arte mesoamericano nunca buscó crear ilusión de profundidad espacial, pero en este caso sí se está creando. Entonces aquí tenemos cómo, utilizando una técnica europea, técnicas pictóricas europeas, y utilizando, por cierto, papel europeo y acuarela,
pintura soluble al agua, que también es una técnica europea, se está produciendo un tipo de imagen que no corresponde a la tradición mesoamericana. Es una imagen con paisaje, es un paisaje que en Mesoamérica rara vez se pintaban paisajes como tales, y en el que hay perspectiva y profundidad. Y sin embargo, este paisaje parece muy occidentalizado. Parece una copia de paisajes europeos y ha sido vista así. Y sin embargo, lo que está representando es un lugar sagrado indígena. Chicomostoc, que es un lugar terrible, donde los hombres, es un lugar salvaje, donde los hombres son devorados, las personas son devoradas por las fieras. Y aquí vemos cómo del lado izquierdo vemos de la página, del lado derecho, a la escena izquierda, vemos un jaguar que está devorando dos desafortunados mexicas que ha cazado. Y entonces, en realidad, lo que nos está representando es una imagen religiosa prehispánica, con un paisaje simbólico de un sitio sagrado prehispánico lleno de elementos religiosos indígenas, pero como la presenta de acuerdo a una forma visual europea, entonces no es tan evidente el mensaje que está presentando. Es decir, según las hipótesis que yo he desarrollado en mis investigaciones sobre este códice, lo que está haciendo el códice es disfrazar un mensaje religioso indígena sobre Chicomostoc y su importancia para los mexicas, en lugar de las 7 cuevas, que era un sitio sagrado mexica donde los pueblos nacían, que es una cosa completamente pagana y nada cristiana. Está disfrazándolo en la forma de un pintoresco paisaje renacentista para que no cause miedo. Es decir, está utilizando, digamos, es un lobo con piel de oveja, por así decirlo, en términos del siglo XVI, porque los autores del códice están presentando un elemento religioso prehispánico que en teoría está prohibido, la información sobre Chicomostoc, pero para que justamente los públicos del siglo XVI, del periodo colonial, los frailes y los españoles, no se escandalicen, lo pintan de una manera muy bonita, a la manera europea, de manera que un lector europeo lo que va a ver en este códice va a ser, qué bonito paisaje, los indios ya están aprendiendo a pintar como nosotros, y eso es lo que han dicho la mayoría de los historiadores del arte desde entonces, cómo los indígenas copiaban las tecnologías europeas, y sin embargo, en realidad se trata de engañar al lector europeo, porque el lector europeo va a decir, miren qué bonito paisaje, y se va a quedar ahí, pero un lector indígena va a decir, esto es Chicomostoc, y entonces va a poder descifrar todos los contenidos ocultos religiosos que se disimulan detrás del paisaje europeo. Entonces, este es un ejemplo de cómo los códices, como les decía en mi intervención anterior, los códices coloniales no son copias de los códices prehispánicos. Los códices prehispánicos fueron producidos en un contexto particular y servían en un momento en que los que mandaban eran los tlatoque, los gobernantes prehispánicos, en que los dioses eran Tezcatlipoca y Huitzilopochtli y Tlaloc y Quetzalcóatl, y se les rendía culto en sus templos, y en el que no había españoles. Los códices los códices coloniales, como el Códice Escatitlan, o los códices contemporáneos, como el Códice Starboxland, son producidos en contextos radicalmente diferentes. El Códice Starboxland es en el mundo de Trump, de McDonald's, de Mickey Mouse y de Salinas de Gortari, y el Códice Escatitlan fue producido en un mundo en que los dioses prehispánicos ya no podían ser mencionados públicamente, estaban prohibidos, en que los que mandaban eran los españoles y ya no los antiguos gobernantes indígenas, y en los que lo que imperaba era la intolerancia religiosa cristiana que prohibía las manifestaciones religiosas indígenas. Entonces, justamente, para poder hablar de esta temática religiosa, lo que tuvieron que hacer los autores es disfrazar su temática religiosa por medio de la pintura europea. Por eso los códices son siempre recreaciones, porque son hechas para un contexto particular y para una audiencia particular. En este caso, una audiencia colonial cristianizada. Otro elemento importante de estas imágenes, y podemos ver ahora sí las siguientes, que otra cosa interesante del Códice Escatitlan, que a mí me recuerda mucho la intención política detrás de la obra de Santiago, es que el Códice Escatitlan es un códice mexica, es decir, nos cuenta la historia del pueblo mexica que salió de Aztlán o Azcatitlan en un momento, que migró durante muchos años, que fundó México Tenochtitlan y México Tlatelolco, y que después conquistó el mundo. Es una historia mexica como la que nos cuenta el Códice Mendoza, por ejemplo, que es muy famoso, o el Códice Boturini, la tira de la peregrinación, u otros códices anteriores. Sin embargo, el Códice Escatitlan, ¿podemos ver la imagen anterior, por favor? Regresamos a la anterior. El Códice Escatitlan
No, la siguiente, la del templo, perdón. Esa. El Códice Azcatitlán no fue hecho por tenochcas, es decir, no fue hecho por la gente que estaba en el poder en el momento de la conquista, la gente de Tenochtitlán, sino fue hecho por tlatelolcas. Tlatelolco era la ciudad gemela de Mexico-Tenochtitlan, estaba Mexico-Tenochtitlan al sur y Mexico-Tlatelolco al norte, y unos 50 años antes de la llegada de los españoles, Tlatelolco fue conquistada por los mexicas, por los tenochcas, y justamente la imagen que vemos aquí, bajo el reinado del emperador Axayácatl, de Tlatoani Axayácatl, es la imagen de la conquista de Tlatelolco. El templo que vemos aquí representado del lado izquierdo, donde aparece un cuerpo desmembrado que cae por las escaleras, es el templo mayor de Tlatelolco. Y de hecho, a lo largo de todo el códice, el templo que representa el Códice Azcatitlán no es el templo mayor de Tenochtitlan, que es el que nosotros conocemos mejor, y es el que está junto al Zócalo, sino es el gemelo de ese templo mayor que se encontraba en Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan. Y entonces, en esta lámina tan dramática, vemos cómo los tenochcas conquistan a Tlatelolco, a sus hermanos de Tlatelolco. Esto fue una guerra civil entre mexicas, y cómo el cuerpo que aparece desmembrado cayendo del templo para abajo es el cuerpo del emperador Tlatelolca derrotado, Muquibush, el Tlatelolca que fue vencido por el emperador Axayácatl de Tenochtitlan. Si hacemos un fast forward a la siguiente lámina, esta lámina es una lámina que está incompleta, en realidad es la mitad de dos láminas. Del lado izquierdo aparece Hernán Cortés, y como en todas las historias indígenas de la conquista, la que aparece enfrente de Hernán Cortés y como personaje principal es siempre la mujer marina, porque no hay que olvidar que los indígenas llamaban Malinche a Cortés porque le decían, porque con la que dialogaban y con la que negociaban fue siempre con la mujer, con Malinche, y no con el español que no sabía hablar. O sea, que no hablaba ninguna lengua indígena. Entonces, bueno, el Códice Azcatitlán, como todos los documentos indígenas, le da más importancia a la mujer indígena que al conquistador español. Una cosa que nosotros hemos ignorado desde hace 500 años, pero que es otro tema, digamos. Pero del lado derecho vemos una escena muy parecida a la escena de la destrucción de Tlatelolco, del templo de Tlatelolco, que en este caso es una representación de la matanza de Templo Mayor realizada por los españoles en mayo de 1520. Es decir, hace poco más de 500 años. Y en esta escena vemos también a un gobernante indígena que cae del templo de cabeza, aunque no está mutilado. Y ese gobernante indígena que cae de cabeza, lo ven ustedes un poco en la esquina de las escaleras, es una figura chiquita que está detrás de los músicos. Ese gobernante indígena es nada menos que Moctezuma Xocoyotzin, el último tlatoani de México Tenochtitlan. Entonces, el Códice Azcatitlán si comparamos la imagen de la destrucción, ¿podemos ver la imagen anterior otra vez, por favor? Vemos aquí cómo el templo de Tlatelolco fue conquistado por los tenochcas y el gobernante de Tlatelolco murió cayendo del templo. Y en la siguiente lámina vemos cómo el templo de Tenochtitlan es atacado por los españoles y cómo el gobernante de Tenochtitlan cae derrotado, cae del templo. Claramente, se establece así un paralelo entre la derrota de Tlatelolco por los tenochcas y la derrota de Tenochtitlan por los españoles. Y de alguna manera lo que está haciendo este códice es presentar un lenguaje subversivo. Es decir, es los tlatelolcas diciéndole a los tenochcas, nosotros, lo que ustedes nos hicieron a nosotros, es lo que los españoles les hicieron a ustedes. Y es de alguna manera una forma subversiva en que los tlatelolcas se deslindan de los tenochcas y dicen que finalmente la conquista española fue un castigo a los tenochcas por lo que ellos le habían hecho a Tlatelolco 50 años antes de la conquista. Esto es una de las características más interesantes de los códices mesoamericanos y creo que es uno de los puntos más interesantes de la obra de Santiago, que como toda narrativa visual, los códices pueden servir para vehicular diferentes discursos. El chiste de las imágenes es que nunca tienen una sola lectura. Las imágenes siempre son polisémicas, siempre se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. Y entonces, esta ambigüedad del discurso visual, esta riqueza del discurso visual, permitió justamente que en el periodo colonial los códices se convirtieran en discursos subalternos que permitieron transmitir mensajes subversivos al orden colonial. Ya vimos el caso de Chicomostoc, que es un mensaje religioso prehispánico disfrazado de paisaje renacentista, para que los españoles no se escandalicen.
Y ya vemos el ejemplo de los templos de Tlatelolco y de Tenochtitlan, que es un mensaje subversivo tlatelolca contra los tenochcas, culpando a los tenochcas de la conquista. Entonces, como ven, parte de la riqueza de estas historias visuales es esta pluralidad de sentidos que pueden tener y que dependen siempre no solo de quién las pinta y de quién narra la historia, sino también dependen de quién la lee, quién la ve y quién la puede entender. Claramente, un español no podía entender el elemento prehispánico de Chicomostoc, pero sí podía ver qué bonito estaba pintado a la manera europea. Y entonces por eso funcionaba. Y por otro lado, probablemente un tenochca dijera, bueno, esta es una historia de Tenochtitlan, y no pudiera detectar el sutil argumento que culpa a los propios tenochcas de la conquista española, al decir que sufrieron el mismo destino que le habían hecho sufrir a los tlatelolcas. Entonces creo que este potencial subversivo de los códices, creo que es una de las cosas que más se notan en la crítica que hace Santiago a la realidad contemporánea de México en el siglo XXI. Y ya para terminar esta intervención, yo solo diría que así como los códices del siglo XVI no nos presentan un mundo armonioso en el que solo hubiera justicia y en el que todos estuvieran de acuerdo. A veces idealizamos mucho al mundo indígena y nos imaginamos que el mundo indígena era perfecto, que no había conflictos, que no había tiranos, que no había abusivos, que no había machos, que no había violencia. No es cierto. El mundo prehispánico pues era como cualquier sociedad llena de injusticias y de contradicciones. Y justamente así como en el siglo XXI el arte es una herramienta de subversión que critica la injusticia, los códices coloniales en el siglo XVI fueron herramientas subversivas que criticaron la injusticia tanto dentro de la sociedad indígena como dentro de la sociedad colonial. Y en ese sentido, creo que el linaje más interesante del códice Starbucksland es justamente este linaje rebelde. No tanto que presente una historia oficial, que presente una historia edificante, una historia de bronce, sino que más bien nos muestra las contradicciones y los conflictos que hay detrás de cualquier historia. Muchas gracias, doctor. Sí, me gustaría justo retomar esta idea para esta intervención respecto a cómo se han manipulado estos símbolos que podemos ver en los códices y también en los templos para generar un discurso, pero precisamente este discurso no es único, sino que se ha realizado con un propósito específico. Y al respecto también me gustaría recoger la intervención de Ana Carolina respecto al Tratado de Libre Comercio, porque justo creo que este es uno de los sentidos híbridos del Códice Starbucksland, sobre el cual me gustaría hablar ahora. La interpretación que Starbucksland hace de Azcatitlán posee varias direcciones. Una de ellas es una crítica a los símbolos identitarios oficiales. Al respecto, Marco Kunz observa que mientras los pueblos indígenas todavía existentes quedan casi totalmente excluidos en cuanto suministradores del simbolismo identitario y relatos de fundación, los grandes imperios precolombinos, con sus religiones hoy totalmente extinguidas, constituyen una cantera muchas veces explotada. Este es el caso de los símbolos identitarios de origen mexica, fomentados por el Estado, los cuales permanecieron prácticamente en manos de un partido político durante casi un siglo. Al igual que muchos otros artistas lo han hecho, y de esto ya habló brevemente Ana Carolina, el Códice Starbucksland continuó una búsqueda de reinterpretación del pasado canónico, utilizando íconos que el Estado mexicano ha oficializado para definir la identidad nacional y los yuxtapone con otros íconos sacralizados por otro tipo de poder, el económico, que ha demostrado ser el que rige a las sociedades de manera global y homogenizante. Y así es como concibo este códice, como un documento cuya creación me permitió compartir con los demás una visión híbrida sobre la globalización. Es una metáfora que explica cómo las marcas comerciales y las redes sociales han logrado, en muchos sentidos, apoderarse de nuestras vidas, y para ello recupero como motivo la forma en que los mexicas lograron fundar una civilización dominante desde su ciudad en la Cuenca de México, y como bien apuntó el doctor Navarrete, a partir de un discurso subalterno. Para lograr conformar esta metáfora, interpreté interacciones sociales, culturales, políticas y económicas entre México y Estados Unidos de América.
Desde su aparición, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha generado múltiples discusiones y planteamientos artísticos. El 1 de enero del 2014, es decir, a 20 años de la firma del tratado, un colectivo de artistas y activistas anónimos construyeron un memorial en nuestra frontera norte, conformado por 20 banderas negras que conmemoraban los 20 años del Telecán, una bandera por cada año, periodo en el que aumentaron dramáticamente las muertes de migrantes mexicanos. Este antimonumento se llama Futuro Memorial para el Telecán. Y bien, la economía se abre, pero los límites territoriales se cierran. Se bloquea el flujo de migrantes del sur, pero estos límites no pueden contener la migración de imágenes, de cultura ni de experiencias. La hibridación es una condición inevitable en las sociedades actuales, pues las fronteras entre todos los ámbitos de la actividad humana se desdibujan cada vez más. Es así que podemos apreciar actualmente cómo la escritura se sintetiza en las redes sociales hasta casi parecer en formato a una imagen, o cómo es que las obras de arte visual adquieren cada vez más características de ensayo literario. Se les solicita una estructura discursiva y una justificación detallada. En estos procesos de hibridación surgen nuevas identidades permeadas por diversas culturas. Por ejemplo, como se apunta en los borderismos del Naftasteca, identidades fluidas, posnacionales y desterritorializadas, cuyo imaginario cordón umbilical a una tierra patria y a una lengua materna se han cortado. Este texto es de Marco Kunz y es muy interesante porque justo habla del NAFTA, ¿no? La forma de referirse al Tratado de Libre Comercio, pero lo titula Naftasteca. A partir de la firma del Telecán, nuestro país le abrió las puertas a la nación más poderosa del mundo para que introdujera de manera masiva productos comerciales. Estos productos son la fuerza del consumismo. Se identifican por ser íconos de la cultura popular norteamericana, expresados a través del cine, el entretenimiento, la alimentación, la moda y la propaganda. Son íconos pop del sueño americano. México, como pudimos ver en la intervención del doctor Navarrete, es una nación creada a partir del choque y la mezcla de diversas culturas. Esta amalgama histórica forma parte de nuestras múltiples identidades. En este proceso, la presencia de la cultura pop norteamericana se ha generalizado y sus imágenes han sido apropiadas e integradas con elementos de la cultura popular mexicana, adquiriendo nuevos significados y formas. Así, la apropiación y resignificación o nuevo significado de dichos íconos en la más amplia variedad de objetos, productos y servicios forman parte de nuestro entorno visual cotidiano. A partir de este escenario, y aquí está la reproducción de la imagen que analizó el doctor, pueden surgir preguntas como: ¿de qué manera el libre mercado condiciona hoy lo que entendemos como cultura propia? ¿Cómo podemos interpretar de un modo distinto los relatos fundacionales de nuestra sociedad? En esta tensión entre norte y sur, Estados Unidos, México, tradicional, industrial, las fronteras son, parafraseando a García Canclini, situaciones que separan y comunican a la vez. ¿De qué manera convergen actualmente las tradiciones y las prácticas industriales globales? Su relación no es de simple oposición, sino de múltiples tensiones. No existe una coexistencia universal reconciliada, es decir, no es que como lo moderno se comió a lo tradicional, todos estamos felices y satisfechos con ello, ni tampoco es que podamos permanecer indispuestos permanentemente al desarrollo de la cultura, la tecnología y la ciencia. Con esta serie que estoy realizando, que todavía no tiene título, lo que trato de generar es visibilizar esta tensión entre lo tradicional y lo moderno, lo sagrado, como era el maíz, no solo en términos de alimentación para las culturas mesoamericanas, sino también para efectos prácticos del día cotidiano, es decir, no solamente era alimento, sino también era la base fundacional de la sociedad y de la cultura. Y por otro lado, la siembra actual de maíz transgénico, que se hace a partir de una patente, y cuyos resultados se insertan en una diversidad de productos, como la Coca-Cola, para, digamos, mostrar esta banalización de la tradición, pero también para hablar acerca de cómo,
a través de distintos momentos históricos, una misma semilla, una misma cultura puede ser leída de formas distintas y cómo esta forma de utilización también representa el fundamento de lo que somos. Algunas zonas de estas piezas están bloqueadas con un procedimiento químico y otras no, para que con el paso del tiempo el gorgojo, las palomillas se lo vayan comiendo. Entonces es una obra viva, digamos, que se va autodestruyendo con el paso del tiempo. Aquí me gustaría hacer una aclaración. Yo no asocio la idea de progreso con el campo artístico. No considero que una obra de arte tenga la capacidad de anular a las anteriores como un descubrimiento científico muchas veces borra la anterior en términos de verdad o conocimiento. Es decir, y volviendo al ejemplo de las cuevas de Altamira, no creo que esos maravillosos bisontes representados en la piedra pierdan relevancia histórica frente al Cow Parade de Avenida de la Reforma. El códice que se acaba de publicar y que estamos aquí presentando no busca contradecir ni esconder a su documento original de referencia. Al contrario, puede servir para que nuevos públicos que no lo conocen se acerquen a él. Starbucksplan propone una posibilidad en la investigación sobre la configuración cultural de México en la época de la globalización. Bueno, ¿quién gusta participar? ¿Puede abrir su micrófono y su video o solo su micrófono? Hola, bueno, mi nombre es Tani Guerrero. No va tanto una pregunta, sino más como un comentario. Primero, antes que nada, me gustaría decir, espero que lo que vaya yo a comentar no, pues no cause ninguna risa por un lado o ningún malentendido por el otro. Antes que nada, me gustaría agradecer al doctor Navarrete y a Ana Abad, porque pues, realmente, bueno, evidentemente Santiago, pero porque Ana y Federico realmente dieron una explicación muy importante para aquellos como yo, que no conocemos ni somos expertos en el tema. De igual forma, me gustaría decir que ojalá Tani, su servidora, o cualquier persona que no conoce de códices, tuviéramos a un doctor Navarrete, o una doctora Ana, o un doctor Santiago con nosotros al lado para que nos ayude a interpretar y a conocer esta riqueza cultural de México. Pero bueno, pues no es así. Pero de lo que pude comprender, me gustaría decir lo siguiente. Para mí, el trabajo que hace Santiago Robles de Starbucksplan cumple con lo que mencionó el doctor Navarrete de lo que es un códice, ¿no? Es decir, es una imagen más una palabra que plasman una historia y que la intención es no olvidar y que además pues hay o seguramente había un evento en el que se culminaba y se festejaba cuando se terminaba de hacer un códice. Creo que este festejo ya lo tuvo Santiago en algún momento. No, yo no fui invitada, pero me imagino que se la pasaron muy bien. Pero fuera de eso, Starbucksplan, como lo mencionó el doctor Navarrete, muestra un hoy y cumple con esta parte, ¿no? que mencionó el doctor Navarrete, pero lo importante para mí y mi percepción al leerlo y al tenerlo en mis manos es que lo sentimos, lo vivimos, deja de ser distante solamente para algunos eruditas que entienden, historiadores, antropólogos, arqueólogos, y se vuelve más para al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues es que el trabajo que hace Santiago me parece que es muy importante porque renombra, nos recuerda, porque me parece que la ciudadanía mexicana tenemos pues tendemos a olvidar, ¿no? La parte histórica. Y entonces el trabajo que hace Santiago aquí me parece que es muy bien recordarnos, pues ahora sí que esto no se nos vaya, ¿no? Lo que es
el TLC, lo que fue el TLC, lo que sigue siendo el TLC, la globalización y aquellos personajes que tuvieron y tienen y siguen teniendo una clara participación en nuestra historia. Y para mí, muy personalmente, pero yo creo también que para las nuevas generaciones es un acercamiento a la historia. Y entonces, estos códices que antes, pues para nosotros pueden ser de pronto lejanos y no entendemos porque no tenemos un doctor Navarrete que nos esté diciendo lo que significa, así como ahorita nos explicó el códice en el que se basa Starbucks Clan, pues entonces adquiere un nuevo sentido, ¿no? Solo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias a los tres y muchas felicidades, Santiago. Conozco a Santiago desde hace muchos años. Bueno, muchos años. Y a mí lo que me inquieta es esta idea del código, o sea, los códigos así como tradicionalmente los conocimos como una tradición cultural, un registro gráfico de lo que representa la cultura en particular, bueno, prehispánica. Y me inquieta un poco el ver esta obra plasmada y por una parte, como dice Tani, nos acerca al público a lo que son los códigos, pero por otra parte, me pregunto yo, y esto hablo un poquito como abogado del diablo, como si no se puede considerar como una, no sé, no encuentro la palabra correcta, pero sí como un sacrilegio a un códice, o sea, una reproducción, o sea, una producción que no tiene que ver y al mismo tiempo tiene que ver con lo que somos, que no tiene que ver con lo que eran los códices, pero sí tiene que ver con nuestra realidad. Y me gustaría saber tu opinión, Santiago. Bueno, gracias. Sí, creo que como lo comentó el doctor Federico, la cuestión es que los propios códices se iban rehaciendo y se iban volviendo a contar las historias conforme las épocas transcurrían. Entonces, y también como dije al final de mi última intervención, no pretendo desdecir o anular o quemar el códice anterior. Lo que me gusta es poder plantear una visión o un sentido respecto a la época que nos tocó vivir, pero retomando un documento que habla sobre el origen de nuestra población y de nuestro contexto. Entonces, en este sentido, pues sí, hay un poco de sacrilegio y también hay mucho de ironía, hay mucha ironía y también hay enojo, hay muchas cosas mezcladas en este documento, por eso lo considero híbrido. Sin embargo, creo que las otras referencias ahí están y se pueden consultar y esta sería, digamos, como una actualización de esa historia para poder entendernos mejor a nosotras y a nosotros mismos. Ok. Santiago, yo quiero decir algo. Santiago, en este sentido de hibridación también está la parte audiovisual del códice, que tiene una narración que se refiere a Azcatitlán mientras vamos viendo las imágenes de Starbucks Clan, ¿no? Exactamente, al final del códice hay un código QR que el lector y la lectora pueden accionar y los lleva a una narración, como una visita guiada del códice, en el que se van narrando los acontecimientos, digamos, como si se tratara de una perspectiva histórica, pero se van contraponiendo con las imágenes actuales justo para generar este puente entre momentos históricos. Sí. Ok. Ahora hay un comentario que nos comparte Silvia Torres. Sí, enseguida le das la palabra. El comentario dice, entiendo ahora cómo el trabajo de Santiago en este códice es una manera de construir verdades históricas a través de mundos diferentes. Doctor, ¿quieres comentar algo?
Sí, gracias, Santiago, y le agradezco a Silvia el comentario, me parece muy pertinente. Justamente sí, creo que eso es lo que siempre ha sido escribir historia, en realidad. O sea, siempre escribir historia es juntar cosas que están separadas, juntar tiempos que están este, separados, distintos, o sea, el pasado con el presente, dialogar a través de diferencias culturales. El pasado siempre tiene una cultura diferente a la nuestra. Y creo que en particular los códices coloniales fueron exactamente este tipo de maneras de escribir la historia, de construir nuevas historias que combinaban elementos diferentes. Tenemos grabados tomados de la Biblia al lado de iconografía prehispánica. Tenemos pintura estilo europeo al lado de símbolos que tienen cientos de años de tradición en Mesoamérica y que podemos reconocer de muchos otros elementos prehispánicos. Y el chiste justamente es, pues, si la vida de los pueblos indígenas a partir de la llegada de los españoles y en adelante, y hay que recordar que la historia indígena no termina con la conquista, sino que continúa hasta el presente. Si la vida de los pueblos indígenas ha sido precisamente el saber combinar elementos de mundos diferentes y el sobrevivir pese a la imposición y a la colonización, precisamente aprendiendo de esos mundos diferentes y combinando elementos, pues los códices pues son quizá el ejemplo más visible, porque son visuales, de esa combinación. Pero en realidad esa combinación está, de esta capacidad de juntar elementos diferentes es lo que ha permitido la supervivencia de las culturas indígenas hasta el presente y sobre todo no su supervivencia como meros restos de un pasado glorioso, que es como a veces los tendemos a ver, sino más bien su supervivencia como culturas vivas, activas, subversivas, subalternas, que siguen siendo una alternativa civilizatoria hasta el presente, precisamente no porque se han quedado iguales en los últimos 500 años, sino porque han cambiado y han aprendido mucho en los últimos 500 años. Entonces creo que justamente el Códice Azcatitlán como un experimento del siglo XVI y el Códice Starboxtlán como un experimento del siglo XXI tienen ese elemento combinatorio, ese elemento de riqueza, de aprendizaje continuo, que es definitorio de las culturas indígenas y que es su mayor fortaleza hasta la fecha. Bien. Antes de darle la palabra a Pablo, que pidió también hablar, quiero leer el comentario de Sofía Grivas, que dice: muchas felicidades, me pareció una presentación puntual, sólida y muy interesante. Aprendí mucho sobre los códices, vaya que Federico Navarrete sabe mucho y sabe exponer sus ideas muy bien. Gran trabajo el de Santiago. Ya con este acercamiento al cómo hizo el códice y a qué responde, uno puede recibir de una forma mucho más completa su obra y poder apreciarla con más profundidad. Qué amable, muchas gracias. Ahora sí, sí quiere hablar Pablo, por favor. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muy bien. Pues felicito a Santiago y a Federico Navarrete por la exposición. Hay poco que agregar, es muy claro. Sin embargo, sí es un hecho significativo este códice, este ejercicio, esta obra, porque de alguna manera marca un puente, ¿no? Una conexión de ese estilo de lenguaje, de comunicación, ante una situación sumamente interesante que tiene que ver con la recuperación, evitar el olvido, registro de la ambigüedad y de la, digamos, pérdida de significado de verdades mezcladas con falsedades y esta cosa ambigua del sentido de las imágenes y su valor histórico, social y cultural, que es donde la memoria, la pérdida de memoria ayuda a que todas esas cosas se vayan solidificando en nuestra sociedad y que muy significativo es el tema del Tratado de Libre Comercio. Y digamos, estamos sobreviviendo a una sociedad compleja, diversa, y que este tipo, digamos, de interpretación ambigua, jocosa, pop, llena de imágenes chuscas, ¿no? pero serias a la vez, porque son significativas,
hace que nos proyectemos y nos reflejemos. Eso es muy, muy, muy interesante. Y esto crea una pregunta, digamos, si de alguna manera nos plantea un origen que es el origen de estos textos, de esta manera de narrar, esta manera múltiple de narrar, estas imágenes que tienen múltiples significados, una inquietud que me deja es hacia dónde nos lleva, ¿no? Eso que es imposible de escribir y de definir y de imaginar, nos plantea sin embargo, nos queda esa pregunta, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde vamos? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Después de ver todo este códice de ver sus orígenes históricos, culturales, lo que nos está planteando, ¿hacia dónde nos lleva? Es una gran pregunta. Ahora, ese sentido, digamos, de pérdida de memoria, también quiero recalcar que es una manía mía, y perdón, es la pérdida del sentido americano, es decir, del verdadero sentido americano, ¿no? Si América es un continente muy rico y lleno de culturas. No es algo que llamamos de un nombre que se han apoderado en el norte, ¿no? Somos todos americanos. Entonces, esa pérdida de memoria, esa ambigüedad, ese caos, nos hace perder también el sentido de pertenencia a una entidad mayor, que también tiene que ver con ese trabajo de desgaste, de disolvencia de nuestro presente, y que arrastra nuestro pasado y nos lleva hacia un desconcierto hacia el futuro. Y vuelvo a la pregunta, ¿a dónde nos lleva? Y eso es lo que los felicito, es un trabajo espléndido, la descripción de Federico y tu trabajo, Santiago, es espléndido y que es un trabajo enorme. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Gracias. César nos comenta, muchas gracias, he aprendido mucho sobre el códice. Igual Natalia, les agradece mucho esta presentación. Yo así rapidísimo, un comentario así para ambos. Felicitar al doctor Federico porque sí, efectivamente maneja muy bien toda esta cuestión de los códices. Preguntarle también si es la idea de Tlacuilo como aquel que habla pintando, y entonces un poco sería como la definición ahora de estos nuevos pintores, ¿sí? Que nos están hablando con sus pinturas, pero que cada uno va a absorber o va a conocer su verdadera historia. También me sorprende muchísimo porque yo algo había leído, pero ahora que lo comentó, de estas nuevas versiones de construir una nueva historia como lo hizo Izcoatl, ¿sí? Es decir, como un poder hegemónico llega y borra, por así decirlo, la historia anterior para contar su nueva historia, que también seguramente era válido porque lo que él quería era dejar a la posteridad, tal vez, no sé si me equivoco, pues lo que hacían los mexicas ahora. Entonces también hay muchas maneras de lecturas de estos códices, y también por eso supongo que no existe una especie de piedra roseta para conocer todos los glifos aztecas, o por lo menos esa es la idea que yo tengo. No sé si el doctor Federico podría hablar al respecto de eso. Y pues felicitarlo, soy su fan, doctor, leo Noticonquista y lo escucho por la radio. Le agradezco mucho sus palabras, y bueno, pues quisiera un poco señalar un poco la reflexión de Pablo y su reflexión, porque creo que justamente Pablo preguntaba, y tiene razón, un poquito, el ejercicio de Santiago ha sido una reexaminación de nuestro presente a la luz de nuestro pasado, pero bueno, ¿esto a dónde nos conduce? Y bueno, creo que justamente el sentido de los códices es precisamente, de este tipo de códices, es precisamente darle un nuevo sentido al pasado para que nos sirva en el presente y en el futuro, ¿no? O sea, finalmente, cuando Itzcoatl quemó los libros y mandó a hacer nuevos libros, es porque los mexicas se habían hecho de repente el pueblo más poderoso y necesitaban una nueva historia que estuviera a la altura de su nuevo poder.
Y eso es justamente la historia de la migración que conocemos nosotros, tan elaborada y tan vistosa en el Códice Boturini o en el propio Códice Azcatitlán. El Códice Azcatitlán es pintado a finales del siglo XVI o siglo XVII porque los mexicas necesitan una nueva historia que les sirva en el periodo colonial. Ya no son el imperio dominante, son ahora un pueblo dominado, pero quieren conservar parte de sus privilegios, quieren negociar su posición en el mundo colonial y por eso pintan el Códice Azcatitlán. Y creo que Santiago justamente en el siglo XXI está pintando el Códice Starbucksland porque está tratando de construir una nueva historia de la fundación del México neoliberal, ¿no? Una historia subversiva que le permita justamente, pues me imagino, y creo que es evidente en toda su obra, un impulso, pues que yo diría subversivo, que en ese sentido es parecido al Códice Azcatitlán, de buscar, más allá de la imposición de nuevos tipos de poder, en este caso vinculados con pues el TLC y las marcas norteamericanas y toda la economía capitalista global y todo lo que eso implica, él está buscando justamente en el lenguaje visual indígena, en el pasado de los códices, elementos que le permitan una nueva fundación, o al menos una visión crítica de la fundación que estamos viviendo ahora, la fundación del México del TLC, ¿no? Entonces, finalmente, creo que en los tres casos, lo que hay en común es una reescritura del pasado que sirve como un proyecto para futuro. En el caso de Xcoatl, era el proyecto de un imperio dominante que estaba naciendo. En el caso del Códice Azcatitlán, es el caso de una población indígena que se tiene que adaptar a la situación colonial que le es en muchos sentidos adversa. Y en el caso del Códice Starbucksland del siglo XXI, es justamente un discurso crítico a esta conformación de la nación neoliberal. Un discurso crítico a este proceso de integración que ha sido tan brutal con los derechos humanos, con los derechos laborales, con los derechos ambientales, con la vida de millones de personas en México y también fuera de México, pero sobre todo en México, ¿no? Entonces creo que ahí, en el pasado siempre está implícita la visión de futuro, aunque no necesariamente se tenga que escribir. Porque finalmente el pasado lo que nos da es sentido a nuestro presente para construir proyectos de futuro. Pues si gustan, ya para concluir, una última pregunta de Sofía. Ella quiere saber dónde se puede comprar el libro. Como es una edición limitada, los enviamos directamente a sus domicilios a través de la editorial o nosotros mismos. Ya se ponen de acuerdo con ella aparte por el chat, pero está el correo contacto@santiagorobles.info por si gustan ahí comunicarnos por esa vía. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Los participantes. Bueno, yo nada más agradecer con mucho cariño y mucha admiración al doctor Navarrete y Ana Carolina por acompañarme en esta travesía, invitados de honor, y muchísimas gracias a todas las personas que amablemente nos acompañan desde su casa en estos momentos también en el que estamos viviendo temas complejos como sociedad, y creo que siempre es bueno revisar la historia y adaptarla, interpretarla a un momento actual para poder entendernos un poco más como sociedad y a nosotros mismos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el mundo también y gracias, Santiago, por la invitación y por este excelente proyecto. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que haya sido de su agrado esta presentación y nos vemos pronto a través de las redes o en vivo. A ver qué pasa primero. Abrazo virtual. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.